¿Qué tal? Un gusto, un placer saludarles a todos los amigos que están pendientes de nuestra programación DM. Fútbol a todo nivel para compartir, para entregarles todas las informaciones, las novedades, como siempre con invitados especiales, con invitados de lujo para compartir con todos nuestros amigos que están siempre pendientes de la información deportiva. Rápidamente saludamos con los compañeros. David Mantilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricio? El saludo cordial para todos los compañeros, para quienes nos siguen en la señal. Y hoy, como siempre, pues con un invitado especial que estaremos conversando. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido David? Un cordial saludo para la gente de DM Todo Fútbol, también a Patricio Osvaldo Moya, Iván Bonilla. Estaremos con invitados especiales, como indicaba Pato, pero analizando lo que nos gusta, el fútbol, pero también ir viendo y dando un punto de vista y un análisis correspondiente de lo que está viviendo esta pandemia, de cómo se tiene que vivir ahora dentro del fútbol ecuatoriano y mundial. Iván Bonilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Pato, qué gusto saludarlo, a David, a Franklin y también siempre a toda nuestra audiencia que está junto a DM Todo Fútbol. Estamos justamente cada programa tratando de estar con un invitado especial, en esta ocasión un doctor, justamente referente al fútbol. Siempre tratamos de ver personajes, personalidades que sepan y estén pendientes del fútbol ecuatoriano, de esto que se va suscitando semana tras semana, y pues arrancamos rápidamente, compañeros. Así es, Iván, sí, usted lo había ya anticipado. Estamos el día de hoy con la presencia de un destacado médico deportólogo, a quien lo queremos dar la cordial bienvenida. Se trata del doctor Leonardo Javier Reyes Ortiz, oriundo de la ciudad de Ambato, del centro del país, médico que realizó sus estudios en la Universidad Central del Ecuador en la promoción 2015. También estudió en la Universidad Internacional Iberoamericana en México, sacó una maestría en la Universidad de La Plata en Argentina, especialización en rehabilitación cardíaca, y lo que más nos incumbe es asesor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en torno a las actividades deportivas de profesionales, ¿sí?, en épocas de COVID-19. También es docente del Instituto Superior del Consejo Provincial de Pichincha, director médico del equipo femenino de la ESPE, médico también de la Clínica de Obesidad del Hospital Metropolitano, médico del equipo profesional del técnico universitario. Así es que tiene una amplia trayectoria, conoce del tema, conoce de lo que vamos a conversar el día de hoy. Es un placer tenerlo en nuestra programación, el doctor Leonardo Javier Reyes. Un gusto, un placer estar en nuestra programación. La primera pregunta, rápidamente, le queremos ganar el tiempo al tiempo. Los equipos de fútbol profesional están de regreso en esta época de pandemia, en esta época de COVID-19. ¿Es conveniente o era conveniente ya que regresen a las actividades? ¿Hay riesgos? ¿No hay riesgos? Doctor, un gusto, un placer saludarle. Bienvenido. Muy buenas tardes, por la invitación, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los panelistas, un saludo cordial a todos nuestros oyentes de DM Todo Fútbol. Pues para empezar, como dicen, ganándole tiempo al tiempo, tenemos riesgos, como en todo. El mismo hecho de salir, cualquier persona que vamos a salir a comprar en la tienda, que vamos a salir al supermercado, al banco, podemos adquirir una enfermedad. Por eso es que hemos tratado, o la federación ha tratado, en base a los protocolos, de darle algo de seguridad para que se pueda retornar tranquilamente y evitando al máximo la exposición o el contagio del famoso COVID entre los jugadores. De ahí que ya se empezó con las pruebas, muchos equipos, la mayoría de hecho, ya cumplieron con sus pruebas y todo, y obviamente personas que están negativas podrán retomar entrenamientos o sus funciones con todo lo que está establecido en el protocolo, mientras que los que son positivos tendrán que hacer su respectiva cuarentena. Ahora, vamos a hablar no solamente de que hay un riesgo en que se pueda contagiar del COVID o que haya personas enfermas con esta enfermedad. También vamos a lo que pasó en Alemania.
Todos sabemos que ya la Bundesliga se está jugando y allá ocurrió un grave problema. Ni siquiera es de COVID, no estamos hablando de COVID, los jugadores se lesionaron. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, o mejor dicho, se ha aconsejado a los equipos que antes de que ni siquiera empezar a jugar el campeonato, hemos visto y se está cumpliendo la cualidad que, por ejemplo, los jugadores hoy están regresando solo con zapatillas porque no pueden ponerse un zapato de fútbol, aumenta más el riesgo de lesiones después de haber estado parado casi 70 días. Entonces, es un regreso progresivo, repito, no solamente protegiéndole a mi jugador del COVID, sino también de lesiones, que eso puede pasar. Queremos evitar lo que nos pasó en Alemania, entonces es un regreso progresivo. Y de hecho, personalmente yo puedo decir que a lo que más le temo son a las lesiones. Porque el COVID, al hablar que son jugadores sanos, al hablar que son personas que realizan actividad física continuamente, de hecho deporte, si les da el COVID pueden ser asintomáticos, no van a tener mucha sintomatología, que me dejaría tranquilo. El riesgo serían sus familiares, obviamente, y el contagio que se da entre jugadores. Pero más allá de eso, sí, ellos están más propensos a lesiones, y es en donde también hemos pedido nosotros trabajar. Ahora, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Justamente en este punto último que usted acaba de topar, ¿qué tipo de lesiones son las que los jugadores son más propensos ahora con este retorno, después de que ha sido una para que no estaba planificada dentro de lo establecido y además con todas las circunstancias que como personas mismo las han tenido que sufrir en este tiempo? Sí, hay muchísimas consecuencias que podría tener un futbolista. Vamos a empecemos por la parte psicológica. Muchos de ellos, y nos llegaban incluso cuando conversábamos con los cuerpos médicos, con gente o con amigos mismos futbolistas que uno tiene, ellos primero tenían mucha ansiedad, mucho estrés, como todos nosotros, ellos igual cuando volver a un campo de fútbol. Entonces, es regresar desde el principio, es reeducarle, si es que cabe el término, a ese cerebro de que es una nueva realidad, de que no podemos alborotarnos e ir todos a la cancha como antes lo hacíamos. Entonces empezamos la parte psicológica que ha afectado, así como a todos los ciudadanos, les ha afectado también a ellos. Ahora, dentro de las consecuencias ya netamente anatómicas, fisiológicas del futbolista, sobre todo lo que más podríamos tener y más nos asusta son las fracturas. Recordemos que una buena masa muscular hace o previene una fractura, no es una ley, pero sí me da una seguridad, una cierta seguridad. La masa muscular, al no haber trabajado en cancha, a las intensidades que ellos trabajan en cancha, ojo, porque nunca va a ser lo mismo un trabajo en casa que en cancha. Entonces, al haber diferencias de intensidades entre el trabajo en cancha y el trabajo en casa, la masa muscular se perdió o no seguimos hipertrofiándola, se perdió o se estancó. Entonces, lo que hoy necesitamos es volverle a retomar a esa masa muscular para evitar sobre todo fracturas. Vamos, si tenemos un desgarre, si es un desgarro grado 3 me va a preocupar, voy a tener que entrar a quirófano y listo. Si es grado 1 no hay tanto problema. Esguinces igual. Pero lo que más nos asusta y nos aterra pueden ser luxaciones y fracturas. Eso sí es más complicado, va a demandar de 6 meses, a veces va a demandar de cirugía, bueno, un montón de cosas que en la parte médica nosotros manejamos. Y las lesiones pueden ser, igual dentro de un desgarro, de un esguince, pueden ser graves. Si es que 1 o 2 pacientes empiezan a lesionarse, como lo que pasó en Alemania, la federación tendrá que tomar otras acciones para evitar justamente estas lesiones. Doctor, muy buenas tardes. Justamente, ¿cree que era el momento exacto para que se vuelvan a los entrenamientos por parte de los jugadores, que ya empiecen a planificar lo que puede ser la reanudación del torneo ecuatoriano, o desde su criterio se tenía que esperar algo más, o ya era el punto exacto para que puedan ya empezar a trabajar en grupos? Franklin, nosotros, o basados en experiencias, recordemos que es un COVID, es nuevo, nunca hemos tenido este tipo de pandemia, entonces hemos trabajado en base a lo que los otros ya pasaron, primero los chinos, luego los europeos, y hemos nosotros tratado de modificar esas cosas acá. Entonces, como consejo, yo pienso que fue demasiado pronto empezar, ¿de acuerdo? Pero hubieron también muchas presiones, existieron presiones, puede ser la parte económica, puede ser que los auspiciantes también ya presionaron que se debe jugar el campeonato. Entonces nosotros lo que hicimos es, perfecto, si ya no se puede sostener, porque en ese punto no tomamos las decisiones, pero sí fue demasiado pronto, hay que ser sinceros, fue demasiado pronto, yo considero, debíamos esperar un poquito más de tiempo.
para darle al jugador algunas cosas. Por ejemplo, lo que nosotros tratábamos de introducir es que reciban charlas psicológicas, claro, como nosotros lo estamos haciendo, videoconferencias, que conversen con ellos, que le preparen al cerebro para que puedan regresar a esa nueva actividad, al nuevo campo. Es nuevo campo de fútbol, me refiero, porque todo ha cambiado. Entonces, debían hacer eso, debíamos esperar un tiempo, no sé cuánto, quizá unas 2 semanas más, ¿de acuerdo? Para empezarlo. Hemos visto que equipos que llegaron el domingo, por ejemplo, resultados de sus pruebas de PCR, el lunes ya estaban en cancha. Era demasiado pronto. Perfecto, está negativo el resultado, pero debíamos dejar pasar un tiempo, al menos una semana para hacerlo regresar, quizás solamente llevarle a caminar, empezarle a dar una vida, pero escalonada, una vida nueva escalonada. Pienso o considero que haberles metido otra vez directamente al campo puede tener consecuencias. Y eso es lo que hoy tratamos de hacer, es prevenir. Doctor, reiterar el saludo, muy buenas tardes. Usted hablaba de un regreso progresivo para evitar lesiones, pero también creo y considero que es necesario saber a qué cultura deportiva pertenecemos. Es muy necesario también la educación física, valga el término, para saber cómo regresan los deportistas ecuatorianos a los entrenamientos. Le digo esto porque un artículo que salió hace unas semanas, donde la Juventus regresó a los entrenamientos, decía que CR7, Cristiano Ronaldo, había ganado masa muscular y también velocidad. Por eso le digo, depende de la cultura en la que estamos también para poder regresar progresivamente a los entrenamientos. Sí, exactamente, claro. En Europa es diferente. O en jugadores de élite hemos revisado, a veces también conversado con médicos de allá, que hemos tenido la oportunidad de estar por allá y hacer amistades. Ellos nos han mencionado que sí, muchos jugadores han ganado incluso masa muscular, han perdido incluso porcentaje de grasa en algunas evaluaciones que les han hecho, pero sabemos que ellos, el jugador mismo, por sus sueldos que tienen máquinas de primer nivel en su propia casa, en su propio edificio. Cristiano Ronaldo tiene máquinas hiperbáricas, por ejemplo. Entonces, todo eso ha permitido que jugadores de ese nivel hayan llegado. A que en el Ecuador no. Yo pienso, al menos considero, si queremos hablar de porcentaje, no lo sé, quizá un 10% lo haya hecho, pero el 90% no. Y quizá cuando nos empiecen a mostrar resultados o empiecen ya los cuerpos técnicos a trabajar netamente en cancha, nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver que por ahí se lesionó un jugador, vamos a ver que pasó alguna cosa, que ya pisó mal y otra vez le duele. Todas esas situaciones van a presentarse acá. Entonces, sí hubiese sido lo correcto hacerlo más progresivo, y pues está perfecto, Iván, lo que mencionaba usted, realizar pruebas. También se les ha recomendado a los clubes que se realicen pruebas en todo sentido. Todos tenemos, o todos los equipos llevan, por ejemplo, al hablar de algo básico, el peso. Siempre se les revisa el peso en cada entrenamiento, después de cada entrenamiento. Entonces, saber con cuánto peso regresamos hoy. ¿De acuerdo? Igual, si es que se puede hacer unas evaluaciones ligeras en campo mismo, por ejemplo, en velocidad, pruebas rápidas, pruebas de flexibilidad. ¿Cómo estuvieron antes? Post-pretemporada, justo estábamos terminando la pretemporada, empezamos a jugar unas 4 o 5 fechas y nos cogió la pandemia. Ya teníamos incluso miedo, ya fue diferente. Entonces, ¿cómo era ahí y cómo estoy hoy? 70 días después, casi 3 meses, que de hecho va a haber muchísima variedad. Entonces, sí, antes de empezarles a dar, por eso es que muchos equipos también sí lo están haciendo, tengo información de eso, están haciendo evaluaciones físicas previo a prescribir o hacer sus planes de entrenamiento, que es lo mejor. Igual, y no, ahí me va a servir mucho, como habíamos conversado con algunos preparadores físicos. Si hoy la FEP y los protocolos me dicen, tienes que trabajar con solamente un número de personas, es decir, por ejemplo, si 8, si 10, si 15, no puedes pasarte, perfecto. En esos 8 les puedes meter a todos los que se mantuvieron, a los que están bien en peso, los que están bien en flexibilidad, los que están en masa muscular. Los 8 que van a trabajarte en la tarde o 2 horas después pueden ser los gorditos, por ponerlo así, los que te subieron de peso, los que bajaron su flexibilidad, bajaron su rendimiento. Y en la mañana, por ponerte igual los otros 8, los que mejoraron. Entonces, cada grupo, aprovechar que no puedes trabajar con todos juntos, en cada grupo introducirles igual. Los que mantuvieron su capacidad, hablando físicamente, los que redujeron y los que aumentaron. Entonces, es trabajo ya netamente de los preparadores, pero aprovechar esos grupos sería lo ideal.
Doctor, justamente esa era mi inquietud, porque acá generalmente cuando termina una temporada de futbolística tienen 15 días de descanso, de vacaciones, y en esos 15 días muchos tienden a subir de peso. Imagínense con 70 días, ¿cómo estarán los jugadores? Unos puede, como usted lo dice, pueden haber ganado musculatura, hicieron bastante gimnasio, cualquier cosa, pero pueden haber perdido flexibilidad, pueden haber perdido esas destrezas futbolísticas. Entonces van a tener arduo trabajo los preparadores físicos y digo también los médicos, doctor. Sí, exactamente. Es un trabajo conjunto. Hoy todos debemos trabajar en los equipos, es la recomendación. Todos, absolutamente todos. Desde el cuerpo, desde el director técnico, con sus asistentes, asesores, preparadores físicos, saber hasta cierto punto individualizar el entrenamiento, individualizar la preparación física, no va a ser todos los mismos. Y obviamente los médicos también. Hablando ya médicamente, yo, por ejemplo, si una persona me ganó masa muscular, me quedaré más tranquilo. Pero si una persona lo perdió, me voy a asustar y le voy a decir al preparador, oye, trabajémosle un poco más de cargas. Claro, paulatinamente, pero hay que meterle más cargas que a la otra persona, porque me perdió masa muscular. Y vamos a algo también, lo que justo decía Patricio, ya más encargado los directores técnicos y en realidad el cuerpo técnico, se pierden destrezas también. El tiro, la fuerza, la velocidad con la cual se puede patear el balón, se ve disminuido. Todo se ve disminuido cuando no se trabaja. Creo que ningún jugador haya pateado un balón más allá de unos 5 metros, que es la sala el espacio de su sala. Creo que nadie lo haya pateado con tanta fuerza porque no tuvieron dónde, obviamente. Entonces, todo eso, el patear, el ensayar tiros libres, toda esa situación, y es trabajo del cuerpo técnico, también se vio disminuido. Y eso debe ser un trabajo paulatino. Hasta en son de broma, hay un video, justo lo que nos decían, de Edinson Cavani, que cuando llegó a los entrenamientos pateó una pelota y la sacó del estadio, literal. Y es porque sí, porque se va perdiendo la destreza. Tampoco es que él dejó de ser el crack que es, pero se va perdiendo. Hasta acostumbrarse a la pelota va a costar mucho. Lo que les decía, igual con los zapatos. La recomendación fue nada de zapatos de fútbol a menos la primera semana. Nadie se ha de ver entrenado con zapatos de fútbol, hay que ser lógicos. Nadie tuvo no sé, césped en su casa. Todos lo hicieron solo con zapatillas y se les veía corriendo y así nos mandaban los videos. Entonces, zapatos de fútbol, por ejemplo, una semana. Es una manera de, entre comillas, prevenir lesiones y adaptarle al cerebro a la nueva realidad. Doctor, usted dentro de lo que habló hace un momento se refirió a la parte psicológica. ¿Cómo tratar a un jugador cuando llega a un club justamente para esta vuelta a los entrenamientos y, por ejemplo, tuvo algún problema, sea él mismo o alguien cercano, en referencia a este tema, justamente en lo psicológico, por la preocupación, por el estrés, por todas las situaciones? ¿Cómo tratarlo en lo psicológico al jugador? Exacto, es súper complicado. Nosotros siempre decimos, los médicos, y me imagino cuerpos técnicos completos, el jugador o el futbolista es una raza diferente, es una raza especial, en todo sentido, ¿no? ¿Qué sucede? Todos nos pasa. Si escucho que mi vecino tiene COVID, pongamos el ejemplo, que una tía mía tiene COVID, yo voy a tener miedo. Y lo mismo se transmite en el jugador. Entonces, ahí venía. Hoy es conversar. Lo que se ha recomendado, si algunos equipos no hicieron la charla psicológica, si es que ellos no se reunieron vía virtual con sus jugadores, con su psicólogo, con su cuerpo técnico, pues antes de los entrenamientos reunirse y conversar. A ver, chicos, esto es una realidad. Tú ya no puedes venir como antes con tus parlantes, tienes que venir con tus mascarillas, no puedes traer tus bolsas, tus tantas cosas, no, ya no puedes hacer eso. Si vas a traer tu tomatodo, tiene que ser tu propio tomatodo, es individual, no se pueden compartir. Es muy diferente, entonces hay que enseñarles. Ahora, sacarles ese miedo y decirles, mira, si solamente tú vas a cumplir esto, si tú vas a estar con tu mascarilla cuando debes de estar, vas a lavarte tus manos a cada momento, vas a utilizar el gel a cada momento, la ropa de entrenamiento en un lugar, tu ropa de casa en otro lugar, si es que te pegas a esta realidad, no te va a pasar nada. ¿De acuerdo? Pero claro, entendamos que muchos de ellos no tienen una preparación adecuada. Muchos sabemos que llegaron a su escuelita, luego jugaron por ahí y los llevaron a ser profesionales. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Es tratarles de explicar que el virus está realmente activo,
que el virus en el Ecuador, como conversábamos antes de iniciar el programa con alguno de ustedes, el virus está activo y está ahí. Que la gente se esté olvidando es diferente. Que los futbolistas se estén olvidando es diferente. Explicarles, por ejemplo, explicarles en la cabecita, chicos, hoy ya no pueden festejar los goles, hoy no pueden irse a abrazar, no pueden darse la mano. Les va a costar, pero es cuestión de entrenamiento. Entonces, es llegar a su corazón, llegar a su mente. Primero, yo pienso que antes de prepararles para el fútbol, recuperar velocidad, yo pienso que eso pasaría en segundo plano. El primer plano es prepararle ese cerebro para su nueva realidad. Hacerle entender al futbolista que esto está activo. Entonces, saber llegar con palabras, sin asustarle. Porque muchos de ellos, y no se asusten o no nos asustemos de que, por ejemplo, digan que un jugador no va a entrenar porque tiene miedo. Puede ser. Muchos extrañaron sí regresar, pero muchos pueden decir, no, yo quizá no voy a regresar. Como lo escuchamos en casa, como uno mismo dice, yo no me voy al banco, yo prefiero quedarme en casa y no me voy. Entonces, el miedo está ahí. Es saberles llegar primero de esa manera, presentándoles el miedo así, pero diciéndoles que si se van a cuidar, si es que existen los cuidados, y de todos, porque es todo, si es que el uno se contagia, el otro se va a contagiar. Es un trabajo, así como juegan fútbol los 11, también el prevenir el virus en el equipo es todos, los 22, los 25, los 30, los 40 que pertenezcan al equipo. Perfecto, doctor. Justamente lo que nos dicen es lo normal que tendríamos que hacer. Creo que a la mayoría de la sociedad ecuatoriana nos sorprende lavarnos la mano muy seguido, tener respeto por el otro. Nos falta un poco acostumbrarnos a eso en general. Justamente la interrogante que tengo, doctor, estos síntomas que tienen al momento que alguna persona le da o algún futbolista, ya no, se rumoraba mucho, quisiera que me saque de esa ignorancia, doctor, ¿se puede volver a contagiar a la persona si es que ya tuvo en algún momento COVID? Franklin, no. Repito, es una enfermedad nueva que es verdad, no la hemos tenido y lo que hoy estamos haciendo, o cada sociedad ha ido adaptando. En este caso nos hemos basado en estudios chinos, en estudios europeos que ya nos están llegando también muchos, sobre todo de Italia, y en los cuales nos dicen y nos aseguran que no se puede volver a contagiar. De hecho, ya los exámenes que los van haciendo, las famosas pruebas rápidas, en donde se miden anticuerpos para el virus, se mantienen altos. Entonces, al mantenerse altos, nos da una idea de que el virus, si vuelve a entrar, no va a pasar nada. Entonces, no existe hasta el momento el riesgo de reinfección. Una sola vez la persona se puede infectar, adquiere la inmunidad y nunca más. Es medicina. Puede ser que el día de mañana nos diga alguien que sí hay esto, pero hasta el día de hoy, el día que estamos hoy, que es 11 de junio, no hay reinfección en ningún tipo de personas. Y justamente, Franklin, a lo que le mencionaba, también nos han llegado muchos estudios de Europa, sobre todo de los chinos, en que gente que hace actividad física, solo actividad física, es decir, el que está corriendo 30 minutos al día o pasando un día, la persona que hace ejercicio físico, que entrena regularmente, y más los deportistas, el riesgo de que el COVID sea mortal o el COVID produzca una enfermedad grave es mínimo, es bajo. Se dice que el ejercicio, está comprobado ya por artículos, repito, que nos han llegado de allá, que el ejercicio en toda su magnitud, sea actividad física, sea ejercicio físico, sea deporte, que es lo que ya realiza el deportista, el futbolista, protege o da mayor inmunidad. Entonces, por eso es que no tenemos, si bien ha habido futbolistas que están contagiados, algunos medios asintomáticos, enfermedad leve, otros, la mayoría asintomáticos. Y no solo en el fútbol, salgámonos también un poquito. A nivel de otros deportes también hemos tenido deportistas que están contagiados, pero la mayoría, el 85-90%, son asintomáticos. Y se cree que es por la actividad deportiva que ellos realizan. Bien, al principio Patricio Moya nos decía o nos aclaraba el panorama acerca de su experiencia. Ahora, en este 2020, está siendo asesor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Nos podría decir qué ha dicho o cuáles han sido sus consejos exactamente hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol, doctor? Gracias, Iván, la pregunta. Sí, bueno, a ver, nos han contactado algunos médicos que hemos formado parte de la federación, que hemos estado trabajando en ciertos puntos, a veces en doping, en dopaje, hoy en esta famosa COVID, lo que nos ha permitido algunos cursos que hemos desarrollado, entonces nos han contactado por esta situación. Cuando nos reunimos los médicos
asesores, que somos unos asesores y los otros los propios médicos de la federación, más los médicos de los clubes, empezamos a ver qué era lo mejor. Ya la federación nos dijo, ustedes tienen que sacarnos el protocolo y ustedes presentan el protocolo al COE y se acabó el problema. Doctor, disculpe que le corte, pero ¿se reunieron solamente entre doctores o con los altos directivos de la federación también? Al inicio iban solamente médicos. Fueron reuniones solamente entre médicos para ver cuál era el panorama, cuál era la situación, investigar un poco qué estaba pasando en otros países, cómo que fue Alemania los primeros que iban a retornar, cómo lo estaban haciendo, qué estaban pensando, cruzar un poco de contactos, buscar información de los alemanes, a ver cómo lo iban a hacer. La verdad, mucho de allá nos sirvió. Tuvimos amigos, tuvimos contactos que nos mandaban información. Entonces, luego fue con los altos mandos. Ahí fue ya cuando empezamos a cruzar ideas, fue cuando debíamos y planificamos esto, que por ejemplo, cosas sencillas y que están establecidas todo en el protocolo fue armado con médicos, fue armado con fisioterapistas, fue armado con preparadores físicos también. Mucha gente estábamos inmiscuidos en la creación del protocolo. Fueron, por ejemplo, mantener la distancia. ¿Y cómo era trabajar por grupos? Teníamos que trabajar por grupos. Incluso dentro del protocolo está, por ejemplo, que no pueden ir todo el cuerpo técnico. Hoy vemos que lo están haciendo, pero la primera recomendación, y recuerden que fue hecho un protocolo y luego, por lo que pasó con Emelec, volvieron a suspendieron y otra vez se dio otro protocolo y volvieron a aprobarlo. Entonces, al inicio estábamos, no hablo a título personal, pero los médicos, que no vaya el cuerpo técnico, que solo vaya una persona. Puede ser preparador físico, puede ser asistente técnico o el que ellos querían. Y el resto solamente comandar vía virtual, si es que así amerita el término. Que los jugadores ya no lleguen directamente a cambiarse ahí como antes lo hacían, y eso sí lo están haciendo, que lleguen directamente ya cambiados al campo de juego. Solo se colocan, yo qué sé, sus zapatillas, porque todavía no hay zapatos de fútbol, y inmediatamente terminan, nada de duchas y a la casa. Entonces, esas son cuestiones que, claro, están aprobadas en el protocolo y se las deben cumplir. Otras, como médicos, quisimos que obviamente deben hacerse las pruebas a todo el personal, a todos, no solamente al futbolista, no solo al cuerpo técnico, incluso a directivos que vayan a llegar a los entrenamientos, aunque recomendamos que solo sea un directivo, el que ellos elijan, pero solo sea un directivo y que de vez en cuando llegue, pero así vaya a llegar, de la misma manera se haya hecho la prueba y haya salido negativo. Entonces son algunas cuestiones que nosotros las íbamos dando. Preparadores físicos dieron sus argumentos, ellos decían cómo trabajar por equipos, cómo podemos dividir el campo de juego en 2 o 3 espacios para que ellos puedan trabajar, pero básicamente esas fueron nosotros. Hicimos, hincapié en las pruebas y en toma de signos vitales el ingreso del entrenamiento. Por eso es que hemos visto ya fotos que se toman temperatura, se toman signos vitales el momento del ingreso. Y lo último, que la mascarilla en todo momento, solo cuando ya está parado en la cancha, empieza a correr, a hacer lo que tenga que hacer, debe ser retirada la mascarilla. Pero de ahí, en todo momento, incluso apenas termine el entrenamiento, ser colocada su mascarilla y retirarse a la casa. Doctor, si bien es cierto que para regresar a la actividad se hicieron ya las pruebas a todos los deportistas, cuerpo técnico, médico, usted decía hasta los dirigentes, esto de las pruebas, ¿cuánto dura? ¿Se tienen que volver a hacer cada cierto tiempo? Vamos, el riesgo está ahí. Por ejemplo, yo ahorita me hago la prueba, me sale negativo. Bueno, me dan en 3 días del PCR, que sabemos, me sale negativo. Y no es que si me dan el lunes a mí el resultado, yo el lunes no me puedo contagiar, 2 horitas después. No, me puedo contagiar, obviamente. Es del tiempo. Entonces, dentro del protocolo también está establecido que cada qué tiempo deben ser realizadas pruebas. Por ejemplo, las pruebas rápidas como normativa deben ser realizadas terminado el partido, si no a todos los futbolistas a los que estuvieron en el campo de juego, estuvieron en contacto con los otros deportistas, con el equipo rival. Entonces, pruebas rápidas. Y las pruebas de PCR, ahí hubieron y existieron 2 interrogantes, en hacerlas aleatoriamente como le están haciendo a Alemania, tipo la prueba del doping. Hacen un sorteo y les llevan a hacer el doping. Entonces, así era una opción hacerles el PCR, igual que es una prueba más larga y todo. Pero hubo la interrogante y obviamente, por ejemplo,
Si es que hoy me tocaba a mí hacerme prueba PCR, tengo que esperar los 3 días para que me den mi resultado, en los cuales los preparadores físicos me decían, 3 días sin entrenamiento en una semana, el futbolista no puede ser titular el fin de semana. Eso era lógico. Entonces, ¿qué o por qué opción se decidió? Que terminado el partido de fútbol se haga pruebas rápidas a todos y cada 15 días se haga pruebas de PCR. Pero las pruebas rápidas, terminado el partido, se hace a todo el mundo. Cuerpo técnico, cuerpo médico, bueno, y en la parte de los árbitros también a ellos. Doctor, 2 preguntas y quisiera que por favor la primera al menos me la conteste lo más corto posible. ¿Es factible, médicamente hablando, que después de haber adquirido el virus, no se generen anticuerpos? Eso como primera pregunta. Y dentro de lo que usted estaba hablando en la parte de la organización de la federación para este retorno, en los partidos, ¿cuál es el protocolo establecido para justamente las pruebas previo y post de todos los que van a estar? Me refiero a jugadores, árbitros, técnicos, en fin, todos los que están dentro de un juego. La primera pregunta, médicamente, yo diría que es imposible. Cualquier antígeno o agente, cualquier sustancia que entra al cuerpo, debe ser reconocida por el cuerpo y el cuerpo la va a reconocer como extraña. Y siempre va a haber anticuerpos. Cualquier sustancia, repito, o virus, o parásito, o bacteria, la que sea, siempre se debe generar inmunidad. ¿De acuerdo? Hay personas, no voy a, claro, hacerle tan largo porque es ya médico la respuesta, hay personas que tienen su inmunidad baja. Ellos son los únicos que no desarrollan, pero no porque el cuerpo no les reconoce, sino que no tienen cómo desarrollarlas. Porque el cuerpo también, el cerebro dice, entró algo raro. Ahora, defensas, batallón, vayan a defender, y no hay. El cuerpo no desarrolla defensas, guerreros, entonces por eso no reconoce. Pero porque hay una falla propia del organismo. Que claro, son algunas enfermedades autoinmunes que el porcentaje de población es muy bajo. Literal, hay que sacarse la lotería para tener ese tipo de enfermedades. En cuanto a lo otro, en cuanto a lo del protocolo, son muchísimos parámetros que se nos requirió por parte del COE, porque también el COE nos decía, miren, tienen que hacer esto, no tienen que hacer algunas cosas. Entonces, un tú a tú con el COE, con las máximas autoridades, finalmente fue el protocolo aprobado. Dentro de eso, ya les mencioné algunas cosas. Lo otro, que no se puede compartir vasos, no se puede compartir toallas o equipos, no se puede llegar con parlantes. Los jugadores tienen que llegar cada quien en su propio vehículo e incluso tratar de que sean horas escalonadas. Por ejemplo, llegan 3 jugadores a la misma hora, no importa, pero se quede el uno en el carro hasta que el otro pase, vaya por las bandejas de desinfección, el alcohol gel, hasta que le tomen los signos vitales. Y una vez eso, baje el siguiente. De la misma manera, donde tienen la posibilidad, por ejemplo, que contratan un bus que les recoja a los jugadores, que el bus haga un solo recorrido, ya establecido, no se puede salir. Los jugadores, el primero que se sube se sienta en la parte posterior y los jugadores que subsiguientemente se siguen subiendo, lo vayan haciendo pasando un asiento, pero de atrás hacia adelante. Igual para los partidos de la misma manera. Se prefiere muchas veces el viaje en avión cuando tenga que ser, sobre todo Quito, Guayaquil o Manta, que nos va a tocar, que sea en avión. Ya no puede ser las delegaciones tan grandes. Obviamente los grupos charter se prohibieron, no puede ir gente acompañando al equipo, tiene que ser exclusivo para ellos y con separaciones del avión. Si es en el bus, de la misma manera, reducir al máximo la gente que está viajando. Incluso está establecido en el protocolo que futbolistas o alguien que quieran viajar en su carro, pues lo puedan hacer. Ya es cuestión del cuerpo técnico, pero si es que alguien puede o quiere irse en su carro, pues deberá hacerlo. Las concentraciones, por ejemplo, sería excelente lo que nosotros decíamos, si es que alguien tuviera una concentración y le estuvieran ahí los 5 meses del campeonato, lo que nos va a durar el campeonato, metidos ahí. Va a ser complicado, yo creo que nadie lo va a hacer, pero sería lo recomendable, por ejemplo, mantener al máximo el contacto entre ellos y evitar al máximo el contacto con el resto de personas.
Dentro recordemos que es escalonado, igual hoy en semáforo amarillo solo regresan cierto número de jugadores, en semáforo verde pasarán a otros, más cantidad de jugadores, sin llegar a ser todos tampoco. De manera general, esas cuestiones, siempre lo que les digo, los signos vitales van a marcarnos algo muy importante, evitando de que se dé el riesgo. Y en lo que sí, por ejemplo, hay discusión en mucho, que no estábamos nosotros de acuerdo, pero eso fue más por el COE, que, por ejemplo, jugador lesionado no vaya al entrenamiento para que el fisioterapista le atienda, sino que la rehabilitación sea solo por videollamada. Ahí, en cambio, sí discutimos nosotros porque no podemos hacer rehabilitación por una videollamada. Deberían ellos acudir allá. Ahora, lo que nos dijeron es que nosotros acudamos a la casa del jugador. El jugador no puede ir al campo como sabemos que siempre lo hacía. Sí, justamente, doctor. Lo ideal sería que se mantengan los equipos concentrados, pero una semana duran los ecuatorianos de los jugadores porque están acostumbrados a diferentes situaciones los jugadores. Doctor, ¿puede...? Y tampoco hay dinero. Usted sabe que se escapan, son maliciosos los jugadores. Las economías están al borde de la quiebra, no solamente en los clubes, en toda la sociedad, Franklin y doctor, ¿no es cierto? Siga usted, Franklin. Sí, y claro, obviamente ya el dinero impera aquí en cualquier situación. Doctor, ¿usted cree que puede existir jugadores contagiados del fútbol ecuatoriano dependiendo el equipo a dónde pertenece, a qué ciudad? Por ejemplo, en Guayaquil era el pico más alto, digamos, de contagiados. En los equipos de Guayaquil creo que existieron solamente 3 jugadores en MLE que estuvieron con este inconveniente, pero puede depender también mucho de eso para que exista algún contagio por parte de los jugadores en el ámbito deportivo. Sí, va a depender mucho. Es algo claro y es algo cierto. Cuando la densidad poblacional es mayor y el porcentaje de virus en cuanto de enfermos o de contagiados, en cuanto a esa densidad poblacional es mayor, también mayor el riesgo de que los futbolistas o cualquier deportista de élite de alto nivel se terminen contagiando. Esto es cierto. Entonces, tenemos Guayaquil, tuvimos 3. Aquí en Quito todavía estamos a la espera de los resultados completos. Todavía no nos llegan todos los resultados, pero vamos a esperar que sí 1 o 2 jugadores estén lesionados. En Ambato ya salieron de los equipos, no tenemos ningún futbolista, ¿no? Ahí dentro del plantel sí hay contagiados, pero futbolistas no hay. Entonces, se habla por densidad poblacional. Y hay una ventaja. Nosotros sabíamos y entendemos, y como justo ustedes decían, muchos futbolistas cuando lo hacen, sobre todo buscan salir a un centro comercial. Muy pocos lo hacen yendo a comer en restaurantes. La mayoría, cuando se les ve y así, lo hacen en un centro comercial. Entonces, la recomendación fue que no, y están prohibidos los centros comerciales. Un futbolista no puede entrar. Ya es cuestión de cada club si habrá sanciones o no por futbolista que se ha encontrado en un centro comercial. La recomendación fue que los futbolistas sean prohibidos de ir a centros comerciales. Y de esta manera que no evitar al máximo el contagio. Pero yo siento que si es que en algunas ciudades no cerramos ese círculo, en este caso del futbolista, sí puede haber. Podría lanzar un número, quizá aventurándome, que sí podemos tener hasta unos 10 jugadores, no hoy, pero a lo largo del campeonato unos 10 jugadores contagiados. Doctor, con estas reuniones que se han mantenido en la Federación Ecuatoriana con directivos y con doctores de distintas ramas, ¿se ha podido hablar acerca de un protocolo para que se pueda acudir a los estadios ya para complementar esta fiesta del fútbol? Las personas que puedan acudir a los estadios, ¿cómo se puede realizar también esto, doctor? ¿Se ha podido hablar al respecto? Sí, Iván, hemos conversado mucho, ha llegado de los equipos mismos. Recordemos que muchos clubes se mantienen también de la taquilla, es su fuente de ingreso, pero desde el COE vino la disposición de que no se puede hacer esto. Luego nos consultaron a los médicos y también les decíamos que no. Los clubes, o asesorados por algunas personas, decían que, por ejemplo, debe ser igual como en todo el aforo del 30%. Nosotros les planteamos, ¿ustedes están seguros que todos van a llegar con mascarillas? ¿Que van a estar haciendo sus cánticos, ojo, con mascarillas? No lo van a hacer. Y ustedes van a tener un policía para cada, así sea, pongámosle 3,000 personas que entraron al estadio, pongámosle en el estadio de la Liga o la Olímpica Atahualpa.
sería el 30%, incluso 3.000 es poquito, no es nada, pero por ponerles un número. Vamos a tener 3.000 policías controlándoles, que todos estén con mascarilla, que todos estén separados. Eso va a ser imposible. Entonces, como médicos también les suplicábamos y les pedimos de que no se dé esta situación. Sé, como amante del fútbol y apasionado, que el jugador número 2 es el hincha, que vivir la pasión en el estadio, que también me gusta ir al estadio, es hermoso, pero también les decimos que como médicos nos liberen un poquito el trabajo. Si abren las puertas para la gente, los hospitales no nos van a abastecer. Ahí sí va a ser un gran riesgo. Doctor, una última inquietud, y justamente de lo que usted manifestaba, la presidenta del Nacional, la doctora Vallecilla, ella quiere que regrese el fútbol, pero con público, con el 30% o 25% de su capacidad en los escenarios deportivos. Ahora se están dando cuenta de que económicamente es beneficioso el público. Antes no lo pensaban así, porque tenían la televisión que les pagaba de todo, les auspiciaba, tenían el sponsor y tenían todo. Parecía que nunca iba a pasar nada. Ahora necesitan en cambio del público. No, me parece que eso es realmente algo, podría ser algo catastrófico que el público regrese a los escenarios deportivos. Le queremos agradecer, doctor, por todos estos conceptos, por todas estas indicaciones, todo lo que usted sabe lo ha plasmado y los ha dado a conocer. ¿Qué nos podría decir por último? No solamente para el deportista, sino para toda la sociedad en general en estos momentos de pandemia que estamos viviendo. Gracias, Patricio. Y pues sí, la recomendación o el consejo es para todos. Aplica para futbolista, aplica para el señor del banco, aplica para el señor del taxi, que maneja el taxi, a todas las personas. No tenemos cura. Y que vaya a existir este año al menos, yo no es que sea pesimista, pero estoy seguro de que no se va a dar así. Para que pueda ser aprobada una vacuna que es preventiva o un tratamiento que ya es curativo, deben pasar muchas fases. Eso está todavía en veremos. Entonces, la única prevención, lo que siempre escuchamos y somos reiterativos los médicos en ese ámbito, cuidémonos. La prevención, la mascarilla y el lavado de manos. Si queremos un poco más allá, ropa, una exclusiva para lo que yo salgo a la calle, al banco, y otra solo para mi casa. La ropa se lava por separado, no abrazarnos, evitar al máximo el contacto con el resto de personas, mantener el 1,5 metros de distancia. Es la única manera en la cual nosotros podemos prevenir, repito, no solo al futbolista, a cualquier persona. El virus está ahí, el virus no se ha ido. Aquí en Quito nosotros nunca bajamos la curva siempre, y se mantiene todavía para arriba. En Guayaquil, en algunas ciudades lo intentaron bajar o al menos mantener. Aquí en Quito nunca lo hicimos y todavía no lo hacemos. Sin embargo, estamos en amarillo. Tenemos que esperar que pasen los meses a ver qué sucede. Pruebas no se están haciendo. Ustedes han escuchado ya en la parte también política que hay muchos problemas con las pruebas, que en algunos lugares no se están haciendo, no hay. Entonces, no es real de que el número de contagiados es ese. No se hacen pruebas, por eso es que el número de contagiados no aumenta. Pero enfermos tenemos y muchos. La única manera es cuidarnos entre todos nosotros. Si mi vecino, si mi amigo sale sin mascarilla, pues no importa, ya no me muero de iras, pero yo me protegeré mi mascarilla y utilizaré el gel para evitar al máximo y en lo que esté en mis manos el contagio. Doctor, ¿dónde le podemos encontrar? ¿Dónde nuestros amigos que están pendientes de la programación lo pueden ubicar también a usted para sus servicios profesionales? Sí, muchas gracias, Patricio. Como yo les mencionaba, soy médico deportólogo, especialista en medicina del deporte. Nosotros hacemos mucho prescripción del ejercicio, sobre todo, por ejemplo, en pacientes hipertensos, en diabéticos. Sabemos con qué intensidades, cómo se debe trabajar. Hacemos planes de entrenamiento para personas obesas, para posinfartados. Miren que antes decían, un paciente que se infartó nunca más puede volver siquiera a caminar, a subir una grada. Nosotros hoy les demostramos que con un buen entrenamiento paulatino, intensidades leves, pero terminan y haciendo actividad física regularmente. Entonces ese riesgo se ha disminuido. Pues mi número de contacto de celular es el 0984 93 11 90. Estoy presto para solventar cualquier duda, cualquier inquietud, y muchísimas gracias, Patricio, por la invitación, y siempre estaremos en contacto y cualquier otro momento a las órdenes.
Muchas gracias, doctor. Le agradecemos de sobremanera su apertura para el diálogo y para compartir esto con nuestros amigos que están pendientes de nuestra programación. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Que les vaya bien. Muchas gracias. Compañeros, también un gusto haber compartido una programación más de DM Todo Fútbol aquí con nuestros invitados especiales. David. Así es, en un nuevo programa de DM Todo Fútbol con un invitado que nos ha dejado muchas cosas. Por ejemplo, y esto les comparto, compañeros, y soy honesto, en lo último que indicaba el doctor, hubo cosas que sí me despejó en lo personal que yo no conocía, ¿no? Entonces, siempre es importante para nosotros como periodistas, para el público en general, que sepan no solo como lo que es la parte deportiva, sino para todo cómo afecta esta situación. Franklin Rivadeneira, muchas gracias. Sí, justamente. Gracias, Pato, compañeros. Ir analizando también lo que se puede dar muy aparte del fútbol, porque no todos vivimos del fútbol, no todo gira alrededor del fútbol, sino de otras circunstancias sociales. Le felicito al señor Mantilla de fondo estas dos camisetas que han perdido un poco de gloria, me parece. Pero bueno, el tiempo lo dirá, mi querido Pato. Señor Iván Bonilla, muchas gracias también. Muchas gracias, de igual forma. Gracias, Pato, David, Franklin. Ha sido un gusto, muy productiva esta entrevista con el doctor Leonardo Reyes, deportólogo. Ha sido amplio conocimiento, amplia trayectoria también. Autor de algunos textos, también olvidó decirlo, Pato, autor de algunos textos de medicina, pero muy productiva esta entrevista, y agradecer también a todos nuestros amigos que nos siguen en Muchas gracias y muy buenas tardes.